de Ars, santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios, santo cura de Ars, santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor, ven a hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios, santo cura de Ars. Buenas tardes, su programa Vianney Santo Cura de Ars les envía un gran saludo hoy que es lunes 6 de noviembre del 2017 de la semana 31ª del tiempo ordinario todavía, ¿verdad, padre? Así es, todavía. Muy bien, su servidora Xochitl Torres, Adriana Ortiz en los controles, padre Ignacio Pulido, les enviamos bendiciones. Te recordamos que estamos a través de nuestra página oficial www.parroquiasanjuanvianney.org, por radio en FM en el 88.5, por Facebook con el nombre completito desde Parroquia San Juan María Bautista Vianney, por www.portal.radiocrisoldelalegría.com. Te damos nuestro número de WhatsApp por si deseas agregarnos para cualquier duda, comentario o saludo, con mucho gusto lo atenderemos. El teléfono es 8123-560895. Te lo repito, 8123-560895. Bueno, pues hoy vayamos preparando nuestra Biblia en el Santo Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Y bueno, vamos a saludar a los que estamos aquí por la cabina. Me encuentro acompañada de nuestro querido vicario, padre Ignacio Pulido. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos iniciando la semana. Ojalá les haya ido muy bonito durante este fin de semana soleado, muy diferente a los que habíamos tenido anteriores, un poquito fríos. Pero ojalá lo hayan disfrutado bastante, que se hayan divertido y encontrado con su familia, que hayan descansado, que se hayan dispersado y para iniciar todo muy bien en esta semana que Dios nos está regalando. Así que con mucho gusto de saludarlos, iniciamos esta semana. Muy bien, padre, pues vamos a empezar como todas las tardes con el santoral primero del día de hoy. Hoy recordamos en Tonisa de Numidia a San Félix Mártir, del que habló San Agustín cuando dirigiéndose al pueblo dijo: de veras feliz en el nombre y en la corona. Pues confesó, se fue atormentado, pero al día siguiente encontraron en la cárcel su cuerpo exánime. Bueno, esto fue en el siglo IV. También recordamos la conmemoración de San Pablo, un obispo de Constantinopla y mártir, a quien expulsaron muchas veces los arrianos por mantener la fe nicea, y otras tantas volvió a su sede. Pero a fin el emperador Constancio le relegó a Cucuso, pequeña población de Capadocia, y ahí mismo fue cruelmente estrangulado, según la tradición, por insidias de los arrianos, en el año 350. También recordamos en Renés de la Bretaña Menor a San Melanio obispo, que pasó al encuentro del Señor en el lugar llamado Placio, a la vera del río Vicenón, donde él mismo con sus propias manos había construido una iglesia y congregado a monjes para el servicio de Dios en el año 511.
Y por último, en el monasterio de Llanitud-Faur en Cambria, hoy país de Gales, que lleva su nombre San Itulto Abad, que fundó un cenobio donde la fama de su santidad y eximia doctrina congregó gran número de discípulos en el año 511. Y bueno, es el momentito donde invitamos a todas las personas, bueno, les damos más bien un fuerte abrazo, saludo virtual. Una felicitación a todos los que están celebrando algo el día de hoy, un abrazo muy grande, muchas bendiciones a cada uno, ¿verdad? Claro, muy bien, pues reciban de parte de nuestro programa, de toda nuestra comunidad, un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a pasar a lo más importante de nuestro programa, es escuchar con atención el Santo Evangelio del día de hoy. Yo te invité a que lo buscaras, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Como todas las tardes te invitamos a este silencio, este momento de oración, de abrir el corazón, dejar que sus palabras penetren en él, para que vayamos haciendo un camino de conversión. Recuerda que Dios nos habla en el silencio, entonces te invito a que hoy hagas silencio de tu boca y de tu cabeza. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, que hoy cambia a manera virtual, ¿verdad? Adelante, Adri, por favor. Evangelio Lucas 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy Jesús nos dice que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados. Padre Ignacio, como todas las tardes, que nos ayude con la explicación del Evangelio, por favor, Padre. Claro que sí, fíjate que quizás un poco en consonancia con el Evangelio del día de ayer, hoy se vuelve a hacer un llamado a la humildad, a la sencillez. Se trata ciertamente de un tema que ya hemos mencionado muchas veces y que no se nos puede olvidar porque sobre todo lo utilizamos muy seguido, que es el término de la gracia. Cuando nosotros decimos que estamos recibiendo la gracia de Dios, es porque estamos recibiendo algo que es gratuito y por eso lo llamamos gracia. Es decir, Dios nos lo regala por su amor y por su misericordia. Y es un amor gratuito también lo que nos invita a tener. Y entonces cuando escuchamos este pasaje del Evangelio, el tema es ese, el tema es la gratuidad, el hacer algo sin esperar una recompensa, sin esperar nada a cambio. Primero que nada, ese es uno de los signos y de las características que nos hacen semejantes a Dios. Acuérdense que somos imagen y semejanza de Dios, y cuando lo somos realmente felices, precisamente porque somos imagen y semejanza suya. Cuando el hombre se desvirtúa, decimos, cuando pierde todas las características que debería de tener, el hombre no es feliz. Entonces, cuando el hombre recupera esta imagen y semejanza de Dios en su vida, empieza a ser feliz. Y una de las características o de los signos que hablan de la semejanza con Dios es esa: hacer las cosas gratuitamente. Hacer las cosas gratuitamente porque lo que nos mueve es la necesidad del otro. Si yo les dijera, a ver, es que he escuchado de repente algún programa por ahí, de esos programas de revista que de repente pasan en la televisión local o nacional, ¿no? Donde dicen, es que no hay nada desinteresado, finalmente siempre hay un interés, siempre hay algo de fondo, ¿no? Dicen ellos. Y el Evangelio dice, no tiene que haber nada de fondo, o sea, no se trata de un interés. Y entonces entramos en este pleito y en este conflicto de algo que parecen dos cosas razonables. Razonable porque lo dice la Biblia, porque lo dice Cristo, el no esperes nada a cambio. Y razonable porque lo hemos vivido quizás así, porque aunque podamos decir no es interesado en que el otro me responda,
decimos, bueno, pero me siento bien cuando lo hago. Ah, muy bien, pero eso no es interés, ¿verdad? Esa es una consecuencia. Sí, te vas a sentir feliz cuando lo hagas, pero no lo haces por interés. Y hay quienes sí, hay una línea muy delgada y muy frágil ahí en eso, porque sí, no falta de repente las personas que lo hacen para sentirse bien ellos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, son las personas que lo hacen para tomarse la foto, ¿no? O para presumir que están ayudando de esta manera. No, la verdad es que lo que nos mueve a nosotros y tiene que movernos según el Evangelio es la necesidad del otro. El otro necesitaba algo y yo pude ayudarlo, yo podía ayudarlo y yo lo ayudé, y claro que me voy a sentir feliz, ¿no? Claro que me voy a sentir feliz y eso no tiene nada de malo. Pero lo importante es no hacer nada por interés. Les decía yo a la gente en la misa de la mañana que además de que esto es algo evangélico, que nos hace asemejarnos a nuestro Padre Dios, la verdad es que termina siendo algo demasiado saludable. Es muy saludable emocionalmente porque muchas personas se desgastan por la gratitud. Dicen, a ver, yo no quiero que me regreses el dinero, pero por lo menos sea agradecido, ¿no? Y entonces entramos en un tema en el que la motivación es la misma. O sea, no importa si es dinero, no importa si es las gracias, pero finalmente tú te quedas esperando y te quedas intrincado cuando eso que esperabas no llegó. Y entonces no funciona así. Además de ser evangélico, les decía yo, a pesar de que esto nos conduce a Dios, tiene un tinte y una sugerencia muy hermosa en el plano de la salud mental. Que es decir, a ver, yo quiero sentirme bien simplemente porque me siento bien haciendo esto, porque me gusta hacer esto. En el momento en que yo puedo ayudar, ya tengo mi recompensa, no en el momento en el que la otra persona lo vaya a hacer, ¿no? Fíjense que precisamente con motivo de este ya próximo mes de diciembre y de las posadas, pues de repente se hacen apostolados y me tocó alguna vez que salir con unos muchachos, tuvieron la idea de salir a dejar cenas alrededor de los hospitales. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero mucha gente se queda afuera de los hospitales en la noche, de los hospitales públicos, pues porque adentro no hay lugar donde, ¿no? No es un hospital privado en el que aparte de la camilla del enfermo está un sofá o algo donde se pueda, no hay, entonces tienes que quedar afuera. Y era diciembre, un friazo muy feo. Y entonces, pues ya vamos ahí y ellos dijeron, bueno, vamos a repartir las cenas y vamos a repartir si tenemos cobijas. Y entonces le invitaban, le decían, oiga, pues mira, aquí le traemos esto. Nos tocó que aparte de que hubiera familiares, hubiera indigentes. Y entonces, pues le decían a la gente, ¿cómo ves si hacemos una oración junta por su enfermo, no? Y entonces la gente decía sí, con mucho gusto, pues le recibían la cena, la cobija y hacían oración. Pero a alguno de los muchachos le tocó toparse con un indigente que le dijo, no, yo no quiero rezar, ¿verdad? Entonces el muchacho dice, pues yo ya no supe qué hacer, pues sí le entregué la cena, le entregué la cobija, pero siento que no terminó bien el apostolado. Entonces le decía yo, a ver, no, es necesario despejar eso. O sea, tu apostolado era venir y ayudar, tu apostolado no era recibir nada, ni siquiera la oración, y eso ni siquiera Dios lo espera. O sea, es algo que simplemente se tiene que hacer por caridad. Entonces uno pudiera decir, oye, pues qué ingrato aquel hombre indigente que no quiso rezar cuando después de que le habían estado dando. No, es que realmente no podemos llegar a decir eso, no nos corresponde decir eso. Se trata simplemente de vivir la caridad por vivirla, de manera muy especial. Esto es lo que se realiza, de esta manera se realiza lo que dice el Evangelio del día de hoy. Cuando tú des un banquete, no invites a nadie que te pueda regresar nada, sino que invita a todos aquellos que no van a tener la manera de cómo hacerlo, ni siquiera en la gratitud, porque hay gente que ha vivido tantas experiencias tan difíciles en su vida que no es fácil para ellos decir un gracias después de esto. Entonces, no podemos nosotros frustrarnos por decir, es que no me dio las gracias, es que no rezó, es que no se convirtió, ¿verdad? Es que no vio a Dios y no vio a Dios en lo que está. No lo va a ver. Al rato quizás lo reflexiona, ya Dios tiene sus tiempos para ellos. Pero lo que tú hiciste, eso sí estuvo correcto. Y ahí debió haber estado la recompensa. Por eso, cuando vivamos la caridad, cuando tengamos la oportunidad de tener un apostolado en el que vayamos a ayudar a la gente, no esperemos
que nos respondan quizás de cierta o tal manera. La recompensa está en que pudiste ayudarlos. Y eso es de lo que habla Jesús hoy en el Evangelio, ¿verdad? Muy bien, Padre, pues sí, te invitamos a leer el Evangelio del día de hoy, Lucas 14, versículos del 12 al 14. Y pues esto nos suena mucho a los papás, Padre. Yo creo que así como que me estaba haciendo mella que muchas veces pues siempre estamos esperando la gratuidad y no siempre es así, ¿verdad? Así es. Sino que Dios no es como que está esperando ahí a que tú le des las gracias por todo lo que ha obrado en tu vida, sino hoy nos invitaba a entender cómo son excluidos de su condición social los pobres, ¿verdad? Cómo los que están enfermos, los débiles, son los que realmente necesitan de la palabra de Dios. Ellos son los preferidos de Dios, todos los que necesitan de su presencia. Entonces, para Él son los más importantes, así que podemos ir pensando de esta manera, que Dios no pretende que le correspondamos a su amor, ni que está esperando a que lo amemos. Sí, no, Dios no va a dejar de ser bueno porque nosotros seamos malos. Así es. Esa es la forma resumida de esto, ¿no? Y nosotros también estamos llamados a no dejar de ser buenos porque alguien se comporta de una mala manera. Así es. Fíjense que hay varias cosas en esto que son muy complicadas y que si no se ven a la luz del Evangelio no se entienden, porque por ejemplo, no recibir la gratitud de un extraño, puedes decir, bueno, pues es un extraño, ¿no? Claro. Pero si yo le digo a la mamá o a la esposa, oye, que está viviendo una realidad difícil en su vida matrimonial, porque a lo mejor hubo un engaño, y le digo, a ver, tú sé esposa, ¿verdad? Tú cumple con lo que tú creas honestamente que tienes que hacer como esposa y lo que le prometiste hacer a Dios. Entonces eso es muy difícil, sobre todo porque actualmente con todo esto del feminismo, ¿verdad? Van a decir, no, pero ¿cómo se te ocurre? Pues lo que pasa es de que aquí entra y embona precisamente este tema del Evangelio. A ver, ¿qué me toca hacer a mí? O sea, yo no puedo cambiar. No se trata de si el otro es injusto o es justo, o de si no tuvo errores o si no lo voy a pasar. No, se trata de quién eres tú y de lo que vas a hacer tú. Entrar en un juego de revanchas, por ejemplo, que ya es hablar de algo ya muy allá. No solamente se trata de la frustración porque no son agradecidos, sino es que hizo algo malo. Pues entramos en algo que modifica mi persona. Acordémonos que empezaba yo diciendo que somos imagen y semejanza de Dios. Cuando yo me alejo de la imagen y semejanza de Dios, soy infeliz. Cuando estoy cerca, soy realmente feliz. Porque nadie me impide ser bueno, nadie me impide amar, no, nada me obstaculiza hacerlo. Pero cuando una persona entra en un juego de revanchas porque el otro hizo una cosa, empezamos a ser infelices y es un cuento de nunca acabar. Entonces, es difícil cuando tú dices a una persona que ha vivido esto, dices, no, es que no solamente no me agradeció, sino que se portó muy mal conmigo. Entonces la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Evangélicamente, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, aquí es donde se confronta la palabra, ¿no? Yo creo que tiene mucho peso y resulta más difícil, definitivamente, pero sigue siendo el mismo evangelio y sigue siendo el mismo principio evangélico. Muy bien, Padre. Bueno, pues ahí te invitamos a que lo releas y que te quede algo en el corazón, pues ya es un pasito. Así es. Muy bien, Padre. Nos damos el corte musical, ¿lo tenemos, Adri? Y volvemos, recordando que estamos en su programa Vianney, Santo Cura de Ars. Así hasta el extremo, aliento de mis pasos, luz en mi sendero. Un amor así, un amor que arriesga todo, que perdona y que se humilla, que no gana de otro modo. Un amor así, que se levanta las caídas, que perdona las ofensas, que nos cura las heridas. Un amor así, olvidado y despreciado,
rostro ni figura, ignorado y rechazado. Ese amor que lleva el peso de mis culpas y que aún se entrega por mí. Ese amor que busca mis ojos y mis manos, porque aún me ama y cree en mí. Con el costado abierto, hogar de los más pobres, consuelo del sediento, un amor así, abrazo y fortaleza, paz en la tormenta, alivio en la tristeza, con amor así, abnegado y desprendido, de espinas coronado, la cruz es su destino. Un amor así no dice que la muerte ya no triunfa, ya no vence, porque el amor es fuerte. Ese amor que lleva el peso de mis culpas y que aún se entrega por mí. Ese amor que busca mis ojos y mis manos, porque aún me ama y cree en mí. Un amor así. Muy bien, aquí continuamos en su programa Vianney, Santo Cura de Ars, y dando los avisos normalmente parroquiales. Seguimos invitando a la oración y visita a nuestra capilla de Santísimo en un horario de 9 de la mañana a 12 de mediodía, de 4 a 6 de la tarde, para no interferir con misas de 8 de la mañana y de 7 de la tarde. Recuerda pues que es importante venir con nuestro Señor en esa capillita que nos invita al silencio, al recogimiento, a platicar con Él, ¿verdad? Entonces aquí está esperándonos. También te recordamos que ya próximamente, el próximo 18 de noviembre, sábado, será nuestra peregrinación anual a la parroquia Santuario de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, aquí en Guadalupe, Nuevo León. Estamos citando 10:30 de la mañana aquí en el atrio parroquial para partir y llegar a misa de mediodía, Dios mediante. Entonces es una peregrinación anual, pues yo creo que lo podemos hacer, todos los grupos están invitados, que se vea nuestra presencia de nuestra parroquia, ¿verdad? Así en el es. santuario. Además, bueno, es importante ir a agradecerle a la Virgen de Guadalupe todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Todo lo que ha intercedido por nosotros durante este año. Entonces sería muy bueno que acompañáramos, hiciéramos este esfuerzo, que la verdad es algo muy bonito, ¿no? Es muy bonito visitar un santuario guadalupano.
Muy bien. Y recuerden pues que por el mes de noviembre los miércoles estarán, bueno, ahorita viene Michelle a explicarles más claro. Así es, sí. Esta velada de oración todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Aquí en el, ¿cómo se llama? Campanario, ¿verdad? Sí, ahí en la terraza, ahí vamos a Ok, estar. entonces ahí están convocados todos los jóvenes, aunque estén o no estén en grupos, importante es. hacer oración. Y luego, padre, pues tenemos muchos avisos más. Vamos a dar uno más, nada más. Así, adelante. El próximo miércoles 8 de noviembre, bueno, o sea, ya este miércoles a las 8 de la noche después de misa, habrá una junta de consejo parroquial y representantes de cada grupo. Se les está pidiendo 2 personas de cada grupo aquí a nuestra parroquia en el salón de actos. Miércoles 8 de noviembre, 8 de la noche. Entonces, pues ahí ya si escuchaste el mensaje, si una amiga te dijo, bueno, pues ahí queremos tu participación, porque precisamente para ir organizando todos estos eventos ya nos viene Adviento, ya nos vienen tantas Hay muchas cosas, actividades, ¿verdad? claro, pues es tiempo de fiestas, ¿no? Y hay que ponernos, organizarnos, sobre todo buscar cómo evangelizar a través de las experiencias propias de este tiempo. Muy bien, después hablaremos precisamente de que ya iniciará el novenario en la capilla de San Juan Diego el próximo 30 de noviembre. O sea, parece que dices, falta mucho. Pues no, hombre, no, ya lo tenemos encima. Entonces al rato les doy ya bien los datos de cómo, yo creo que las misas serán a las 6 de la tarde, el rosario 6:30 de la mañana. Entonces así ya sabemos que tenemos que hacer nuestra peregrinación 5:30, ya los matachines están puestos. Sí, genial. Muy bien. Muy bien. Bueno, empezamos, pues, padre. Sí, vamos a iniciar, como cada lunes vamos a hacer un recorrido por las noticias que tenemos, tanto en la Iglesia Católica Universal como lo que estamos viviendo aquí en nuestra diócesis. Okay. Fíjense que vamos a hablar primero del tweet que el Papa envió durante este fin de semana, y que precisamente fíjense que es interesante porque muchas veces cuando vemos este tweet que va generalmente ordenado al Evangelio del día, más bien nos encontramos con un mensaje que dices, oye, ¿y cómo por qué eso? Bueno, porque generalmente el Papa va mucho más allá de lo que dice literalmente el Evangelio, hace una interpretación a él. En esta ocasión decía, el tuit dice, Cristo ha vencido a la muerte, Él es nuestra resurrección y nuestra vida. Sean testigos de este mensaje de esperanza. Ser testigos del mensaje de esperanza, porque ayer veíamos especialmente acerca del Evangelio. El Evangelio empezaba diciendo, desde la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, ¿no? La cátedra de Moisés, ¿qué es la cátedra de Moisés? Ustedes saben muy bien que hay catedrales, por ejemplo, ¿no? Las catedrales es donde está esta silla, esta sede, donde se siente el obispo. Y también la cátedra, ¿verdad? Es la clase que daban algunos maestros precisamente sentados hacia sus discípulos, hacia más alumnos. Entonces, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Pues especialmente los 10 mandamientos. En estos 10 mandamientos, por así decirlo, se han sentado los escribas y fariseos, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. De eso trataba ayer. Y empezaba a hablar diciendo, ustedes tienen que hablar y hay que predicar la verdad, ¿no? Y es el mensaje de Dios el que tiene que anunciarse. Somos testigos del mensaje de Dios. Yo creo que una de las cosas que pudiéramos nosotros diferenciar entre lo que pudiéramos pensar originalmente acerca de hablar de Dios es que nosotros no hablamos más que de lo que somos testigos. Entonces no te vuelves maestro, te vuelves testigo. Es alguien que ha visto, que ha vivido, que ha experimentado lo que Dios ha hecho en su vida. Y a eso es a lo que nos llama el Papa en este tuit, a ser testigos de la esperanza de la resurrección en Cristo, que ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros. El tema de ayer del Evangelio a mí me gustaba mucho, me agrada bastante porque nos ayuda sobre todo a quitar telarañas de actitudes que no están bien. Una de las actitudes que yo recalcaba ayer en la misa de domingo, pues era esa con la que estamos evitando decir la verdad porque no nos creemos con la autoridad moral para hacerlo. Y entonces se van cayendo en muchos errores. También les decía yo en las misas que el Evangelio tiene que ser dicho. San Pablo decía que nosotros predicamos a Cristo muerto y resucitado. También de eso tiene que ver el tuit del Papa el día de hoy. Dice, a ver, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo muerto y resucitado. Y cuando nuestra predicación es esa, tiene toda la autoridad moral de quien es dueño del mensaje. Y el dueño del mensaje es Dios. Y Él es perfecto. Entonces, por eso siempre hay que hablar de lo que Dios dice. No lo que yo creo como tal, no mi interpretación,
sino lo que Dios dice. Hay veces que nos vamos a dar cuenta de que si esto es o no real, cuando ahí estoy viviendo una experiencia de vida, y esa experiencia de vida yo quisiera vivirla de otra manera, como a mí se me da la gana, porque estoy enojado, porque soy triste, y de repente sale el evangelio y dice otra cosa, y con todo el dolor de mi corazón, pues tengo que quitarme el coraje y empezar a hablar de lo que es de Dios, ¿verdad? Porque no se trata de mi mensaje, no se trata de manipular un texto para que sea concorde a lo que yo quiero, sino para que hable y diga lo que tiene que decir. Por ejemplo, se los voy a poner de esta manera. La defensa de la vida es algo siempre importante, ¿no? Y entonces nosotros apelamos sobre todo a cuidar la vida, el derecho a la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, y decimos, bueno, y a lo mejor podemos recibir adeptos, personas que dicen, bueno, tienes razón, derecho a la vida. Pero si yo te dijera, oye, es una persona que cometió un asesinato, cometió una aberración, entonces hay muchos que pudieran decir, no, esos que sí que los maten, ¿no? No, ellos también tienen derecho a vivir. Ese es el evangelio, un evangelio que es universal para todos en verdades absolutas que son reales desde el evangelio. Nosotros predicamos el mensaje de Dios, nada más somos testigos, no somos maestros desde nuestra interpretación, sino somos testigos y hablamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que ha hecho en el mundo. Entonces ahí va a eso dirigido precisamente el tuit del Papa el día de hoy. Y ahorita vamos a ver, ya Xochitl, el video también que nos dio el señor arzobispo este fin de semana, cuando todos los lunes nos lo manda, hoy también nos lo envió. Vamos a ponerle atención si ya lo tenemos por ahí listo. Adri, adelante. En el cuidado de la naturaleza hay tres ciencias que deben armonizarse: la tecnología, la economía y la política. No todo lo que es tecnológico tiene que producirse. No todo lo que reditúa debe promoverse. Es responsabilidad de la política, de quienes ostentan la autoridad en la sociedad, quienes deben regular la tecnología y la economía. El político tiene que distinguirse por una virtud: la prudencia. La prudencia que obliga a mirar más lejos, porque lo que hoy se destruye no se va a construir rápidamente. Es grave responsabilidad de los gobiernos internacionales y de los gobiernos locales cuidar por el equilibrio entre tecnología y economía. No solo lo que produce dinero, no solo aquello que es tecnológicamente nuevo tiene que realizarse. Hay que pensar en el futuro y nuestros gobernantes deben ser más prudentes. Muy bien, pues bueno, yo creo que el mensaje en esta ocasión resulta muy interesante. Vamos a tratar de explicarlo un poco, ¿verdad? El señor arzobispo dice que no todo lo que es tecnológicamente productivo debe de ser promovido, dice él, ¿no? Sí, porque hay muchas tecnologías que si no sirven para el bienestar humano, que no sean realmente en este momento, por ejemplo, para un bienestar humano, sino que lleve a otra cosa, pues no tiene que ser promovido. Es decir, no podemos a tratar de sacar un provecho de esto nada más porque se puede sacar un provecho económico. Y esto no solamente aplica a las tecnologías, aplica a muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un espectáculo que promueve pues no sé, la violencia hacia el hombre, hacia la mujer, que promueve la indignidad hacia el hombre y a la mujer, pues no puedo promoverlo, no puedo permitirlo como tal. Hay muchas cosas que tienen que plantearse bien en el criterio, no de la producción, sino del bienestar, y el bienestar no solamente es económico. Entonces, la afirmación que lanza hoy nuestro arzobispo
especialmente hablando a los que realizan ese trabajo de la política, pues es que podamos observar siempre el bien común, verdadero y real. Que no podamos entender que todo lo que produzca dinero es bueno. Hay muchas cosas que producen dinero pero no son buenas, y esas tendríamos que detenerlas precisamente. Entonces, más bien buscar siempre qué es lo que es moralmente aceptable, lo que es verdaderamente bueno para el hombre, y entonces producirlo. Que eso sea lo que se promueva en nosotros. Yo creo que es un mensaje muy claro, muy fuerte, quizás de nuestro señor obispo, pero muy cierto. No tiene nada de escandaloso, sino al contrario, tiene algo de muy real. No podemos nosotros andar produciendo dinero con cosas que no son aceptables y para el bien común, ¿verdad? Sí, me gustaba mucho la parte donde dice, hay que cuidar las tres ciencias, la social, la económica, la política, y redituar mucho en la parte de la tecnología, y mantener el equilibrio pues es lo más difícil. Así y luego dice, les habla a los gobernantes, tienen que tener una virtud que les hace mucha falta, es la prudencia. La prudencia. ¿Y qué tal? Yo creo que a todos nos falta. A todos, bueno, pero yo creo que como bien dicen, últimamente utilizan el término de personas públicas, ¿no? Pues precisamente lo que hay que descubrir cuál es la dimensión de los actos que directamente atañen. Por ejemplo, un padre de familia, pues su impacto de cualquier acción va a tener sobre su familia. Pues son 3, 4 de la familia. Un sacerdote tiene cargo de una comunidad, lo que haga atañe a un grupo numeroso de familia. Lo que un político haga también atañe a toda una gran parte de una comunidad. Por eso es importante la prudencia, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos aquí a Michelle. Sí, vamos a saludarla. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Mish. ¿De qué nos vienes a platicar? De los jóvenes. Estuvo muy padre, ¿no? Este fin de semana. ¿Hubo mucho que platicar? Sí, hay bastante que platicar. Realmente, pues fue algo que ya habíamos platicado hace 2 semanas, Ajá. si no mal recuerdo, Ajá. donde pues apenas estaba haciendo la convocatoria, se estaba haciendo la invitación, y pues esta vez ya vamos a hablar donde el evento ya se llevó a cabo este sábado en la Basílica de la Purísima. Estuvo en un horario de 2 a 6 de la tarde, entonces sí fue un evento grande donde hubo una programación muy interesante, porque era llegar y hacer un registro, ¿no? Cada coordinador tenía que llegar con su decanato y decir, aquí están mis jóvenes, traigo tantos, y ya ellos te facilitaban lo que eran gafetes, plumitas y todo. Entonces había por ahí varias dinámicas que se estuvieron haciendo durante todo el evento. Y también pues participó esta vez, perdón que te interrumpa, la pastoral juvenil, los profesionistas, ¿verdad? Esta pastoral universitaria, ¿verdad? Padre Alejandro Beltrán, y creo que también participó el centro vocacional de alguna manera, ¿no? Sí, así es, más que nada, bueno, yo siento que se llevó a cabo por lo que se va a tratar en lo del sínodo del 2018, que es lo de jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Entonces sí, estuvieron trabajando en conjunto, pues se podría decir las 3 pastorales, para llevar a cabo este evento. Y pues bueno, hubo misa, hubo un rosario. El rosario estuvo muy padre porque, en los videos que estuve viendo y fotos que estuve compartiendo, pues hicieron un rosario gigante lleno de globos. Entonces estuvieron ofreciendo este rosario por diferentes causas, y pues la misa la llevó a cabo Monseñor Rogelio, así es, donde pues él dice que este año pues es algo pues diferente para los jóvenes, que no nada más es un año donde nos van a preparar espiritualmente, ¿no? Sino un año donde nos van a dar la oportunidad de que seamos escuchados como jóvenes, de que seamos capaces de salir de nuestra zona de confort, de salir de todo esto que a lo mejor ya lo llevamos por muchos años, pero pues ahora con un enfoque más humano, más espiritual, y completamente hacia nosotros, ¿no? Las miradas van a estar ahora sí que fijas en los jóvenes. Y pues va a depender de nosotros defender, obviamente, nuestro testimonio, ¿no? Defender nuestro testimonio como jóvenes, testimonios que pues semana tras semana, formación tras formación, vamos haciendo un poquito más grande que la espiritualidad que cada grupo llegue a tener, desde pues aquí en la parroquia, acá los grupos que tenemos, en el decanato, e incluso en la diócesis, ¿no? Va a haber muchas actividades, y son actividades que no nada más son a nivel México, ¿no? Se van a llevar a cabo actividades a nivel mundial,
vienen cosas muy interesantes en este año de la juventud. Entonces, pues el arzobispo nos dice eso, ¿verdad? Que hay que fortalecer nuestro compromiso en una misión evangelizadora. Entonces, pues estamos llamados a hacer iglesia, ¿no? A la renovación de la iglesia. Él comenta que a él le gustaría que las personas se contagiaran de esa caridad, ¿no? De esa caridad que los jóvenes tenemos. Y pues se pudo ver tiempo atrás con lo que pasó en México, que todos los jóvenes pues se organizan, ahora sí que los llamados millennials, ¿no? Que tenían una muy mala perspectiva de ellos, o teníamos, no sé si todavía entra, pero sí, yo creo que sí, teníamos como una mala fama de pues niños tecnología, niños esto, que los papás nos consentían de más, y pues salió la sorpresa que fueron los primeros en salir a ayudar, ¿verdad? De salir a empezar a convocar gente, a hacer centros de acopios, en Cáritas, de las manos que se necesitaban. Y no nada más aquí en Nuevo León, sino en todos los estados. Yo creo que fue un giro muy grande. Y pues ya, pues nuestros pastores, ¿verdad? Los padres, pues vieron ese potencial y pues ahora hay que explotarlo, ¿no? Hay que, si ya fuimos capaces de algo tan bonito y tan grande, ¿por qué no podamos hacer todavía más cosas inclinadas a todo esto, ¿no? A todo lo que es el servicio y lo que es pues nuestro llamado, ¿no? Nuestro llamado como jóvenes. Y pues bueno, también se tuvo la participación de diferentes coros a lo largo del evento. Estuvo GESED, estuvo un ministerio de música que se llama Estación. Entonces estuvieron amenizando ahí todo el evento. De hecho, en las fotos que se están pasando se ven los chavos ahí de que tocando con la cruz de la Misión Joven, esa cruz que está ahí enfrente, es la cruz de la Misión Joven, que todas fueron bendecidas por el Papa cuando vino a Morelia, ¿verdad? Cuando vino a Morelia, entonces todas esas cruces, pues nosotros las debemos de cargar. Hay una aquí también en el decanato y pues va rondando va peregrinando, no rondando, va peregrinando en cada parroquia. Y pues ya la tuvimos hace tiempo, la tuvimos aquí unos cuantos meses y pues ya esperemos el próximo año tenerla aquí, pues para hacerles honor, ¿no? De que nos esté acompañando en todas las actividades, así como lo hicieron en la diócesis, nosotros hacerlo pues como parroquia, algo interno. Muy bien, fíjense que ya hemos hablado un poquito de hecho de esto. Esto da inicio de manera formal, ya que nuestro arzobispo celebró la misa y dio su mensaje a los jóvenes, sobre todo diciéndoles algo muy importante. Les decía que era sorprendente cómo Dios ama a los jóvenes, les decía, ¿no? Y ciertamente hay una figura evangélica que encontramos de manera muy gráfica, que es el apóstol San Juan. San Juan era un jovencito. Cuando nos podemos imaginar y utilizar nuestra imaginación para recrear estas escenas del Evangelio, una de las cosas que pudiéramos fácilmente hacer es cuando Juan va buscando a Jesús y lo va siguiendo, ¿no? Santiago y Juan, y entonces Juan y Andrés, perdón, y entonces van, lo encuentran y le preguntan: maestro, ¿dónde vives?, ¿no? Bueno, esos muchachos eran unos muchachos de 16, 17 años los que iban siguiendo a Jesús con toda la inquietud, con toda la curiosidad, y les impacta tanto lo que hace Jesús, que dice el Evangelio, él mismo cuenta en su Evangelio, que se quedaron todo el día con él, dice, ¿no? Como todos los muchachos que se quedan aquí todo el día, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la inquietud y esa es la forma. Finalmente Juan va a ser este discípulo amado, porque finalmente el joven es alguien que expresa muy fácilmente su cariño, expresa sus emociones de una manera muy, muy sencilla, muy simple, y por eso se gana el título. Y seguramente porque se aplica en el corazón joven de manera también muy directa este amor que es tan a flor de piel, ¿no? El amor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente lo encontramos de una manera muy especial en el joven, y Jesús disfrutaba de eso con estos dos jovencitos, con Juan y con Andrés, porque eran jóvenes que estaban muy entusiasmados, muy, muy alegres, ¿no? Entonces, y que expresaban así de esta manera su cariño. Vamos a aprovechar precisamente este mismo vigor y esta misma energía en la iglesia durante este año de la juventud para sacar provecho de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una gran expectativa, hablando de expectativas, pero hay una gran expectativa de lo que se puede hacer durante el año de la juventud con los jóvenes que ya forman parte de los grupos juveniles y de los que nos falta agregar. Entonces, pues ya estaremos viendo de qué manera avanzamos en esto.
También ahí en la Purísima, Michelle, estuvo Juan Armando Pérez Talamantes explicando una ponencia muy buena, como de unos 30 minutos. Sí, así es, estuvo dando una pequeña charla que se llama Vocación del Adolescente y el Joven a la Santidad y a la Misión Joven. Hermoso. Entonces, pues donde él explicaba, ¿no? Que todos estamos llamados a una santidad, que no es que tengamos que ser a lo mejor unas personas perfectas, como muchas veces creemos que es que si no soy perfecto no voy a ser santo, ¿no? Entonces él, pues sí, se hace ese énfasis de que los santos eran personas, obviamente que en su tiempo pecaron, pero que se arrepintieron, ¿no? Que se arrepintieron de corazón y que buscaron empezar a agradarle a Dios, buscar no ofenderlo de ninguna manera. Entonces como poco a poco te vas haciendo pues un pecador, pero un pecador pues se podría decir arrepentido, arrepentido de no volver a pecar. Claro. Y pues que tenemos una misión grande en el mundo, ¿no? Tenemos una misión de seguir atrayendo gente, seguir, pues básicamente, así como en general, pues es el mensaje de seguir atrayendo gente y que si pescamos a una persona, pues debemos de estar felices porque ya cambiamos la vida de esa persona, ¿no? A veces nos desanimamos porque después de un retiro no se quedaron las 20, 40, 50 personas que llevamos, pero con esos 2 o 3 o uno que se quedó, pues debemos de sentirnos satisfechos. Con ese comprometido, con ese tienes. Sí, así es, más para porque, buscar más. Para buscar más. Muy Sí bien. es. Me gustaba mucho esa parte que como que fue explicando, padre, de que cómo fue dado esto de los jóvenes de este año. O sea, dice que unos jóvenes que mandaron a Roma, ¿verdad? Le pidieron, le escribieron, ¿verdad? A los encargados de los jóvenes, pues que querían más participación en el sínodo. Entonces resultó que se mandaron 2 jóvenes a Europa de México y de cada delegación. Y ellos venían con esa inquietud, queremos trabajar, queremos hacer algo, denos chance, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estaba un señor, Juan Armando Pérez Talamantes, y él dice, bueno, vamos a ver qué hacen, vamos a darles la oportunidad. Y de ahí surgió este año, me parece muy interesante porque es rumbo al sínodo, ¿verdad? Entonces, para que los muchachos se vayan involucrando, que es un sínodo, para qué, y van a tener participación porque ahora van a mandar, ¿verdad? Otros jóvenes a Europa también, a Roma, tengo entendido. Nos va a ser toda una experiencia. Sí, la verdad, me gustó mucho su ponencia y cómo se fue explicando, ¿verdad? Sí, la verdad cuando Monseñor Talamantes habla, pues tiene una manera muy práctica de digerir las palabras para nosotros, porque a lo mejor no sabemos qué es un sínodo, o es como, dice sínodo y te quedas de que pero pues ya digo, es bueno empezarnos a relacionar con este tipo de cosas porque pues no, muchas veces lo esperas ya hasta, no, ya cuando esté grande me voy a meter esas cosas, pero es mejor desde ahorita, yo creo que para ir obviamente teniendo un conocimiento y poder en algún momento defender, ¿no? Las posturas que se lleven a cabo en estos. Pues bueno, pues así iniciamos entonces el año de la juventud. Gracias, Michelle, por el reporte. Hasta aquí mi reporte. Aquí lo esperamos con el favor de Dios el próximo lunes. Aquí la podemos ver. Bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos ya para el último bloque del programa. Del tema, muy bien. Esto es Vianney, Santo Cura de Ars. Por eso no lo pone no, por eso está esperando el cierre. La salida. Ya sé, Adri. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, nuestra paciencia, luz y consejo. Señor, tú nos has confiado el corazón de tus hijos, los más pequeños. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por amor. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por amor.
Señor, no nos abandones. Muy bien, aquí volvemos a su programa Vianney, Santo Cura de Ars. Y dando unos avisos últimos para el sábado 11 y 18 de noviembre, ya se abrieron las inscripciones en la capilla de San Francisco de Asís para los niños en preparación de catecismo y de primera comunión y confirmación. Entonces ahí se pueden ir anotando, sábados 11 y 18 de noviembre de 9 de la mañana a 11 de mediodía. Ahí estarán las catequistas anotando. Y tenemos el domingo 26 de noviembre. Bueno, ya está, vamos a ir anunciando para que vayas preparando, pero todavía nos falta determinar muchas cosas. La procesión de Cristo Rey, Padre. Así es, de Cristo Rey. Para llegar a misa de 12, ¿verdad? Así es. Muy bien, pero empezamos ya terminando. Bueno, y es una última cápsula, sí, ya nos estamos dejando casi como cápsula, lo cual resulta bastante bueno porque así se nos queda más grabado el contenido en chiquito, ¿verdad? Muy no bien. Hablarlo tanto. Fíjense que vamos a hablar del Corpus Paulino. Acuérdense que los lunes hablamos un poco de Biblia. Les comparto algo acerca de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de eso, del Corpus Paulino. ¿Qué es eso? El corpus es en latín, significa el cuerpo paulino. Entonces es el grupo, por así decirlo, de hecho así es, el grupo de libros o de cartas o de escritos, vamos a dejarlo más así en general, que se adjudican a San Pablo. San Pablo fue alguien muy fecundo en cuanto a su escritura, escribió muchas cosas, y entonces de los 21 cartas, de los 21 escritos que hay después del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, 14 de ellos son de San Pablo. Entonces hay una gran cantidad de escritos suyos. Todos ellos van en el sentido, en dos géneros literarios que así llamamos, que pudieran, ahora se asimila como si fueran uno solo, pero que se decía que era carta y que era epístola. La carta tiene más bien un tinte familiar, así como de, pues sí, te estoy hablando a ti que te conozco, que he tratado contigo, que etcétera, etcétera. Y hay epístolas, las epístolas son, por ejemplo, los ensayos. Es un ensayo, es decir, una reflexión acerca de un tema. Y entonces, en el caso de los escritos de San Pablo, estos se van a, pues como a intercalar, van a estar combinados en esto. Entonces son cartas, pero también son epístolas al mismo tiempo, porque nos hablan de diferentes temas. Entonces, ¿cuáles son precisamente estas cartas y estas epístolas de las que estamos hablando? Bueno, primero, tenemos las mayores, hay una división en ellas, de esas 14. Las mayores son Romanos, la carta a los Romanos, Primera y Segundo de Corintios y Gálatas. Esas son las epístolas mayores de San Pablo. En ella encontramos un gran contenido del que ahorita vamos a hablar. Luego tenemos las epístolas de la cautividad, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿verdad? Entonces ahí encontramos eso. Luego tenemos las pastorales, las cartas pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Primera, Segunda de Tesalonicenses, después, bueno, ya tenemos después Primera y Segunda de Tesalonicenses y Hebreos. En el caso de la carta a los Hebreos tenemos un problema, porque resulta que esta carta a los Hebreos está escrita en un voy a empezar a explicar un poquito de atrás para adelante, pero esa carta a los Hebreos es una carta muy importante porque nos habla del sacerdocio de Cristo, del sacrificio de Cristo, y resulta que todos los rasgos, toda la forma de explicarla es muy de San Pablo. El problema, dicen los escrituristas, es que no es la lengua de San Pablo, es decir, no lo escribió en el lenguaje y en el vocabulario que él acostumbraba, sino en un griego muy elegante. Y pues por eso de repente hay como que dudas de eso, pero entendemos que fácilmente pudo él habérselo dicho a alguien y que ese alguien escribió en vez de él la carta, pero la escribió a su estilo. Entonces por eso le decimos. Pero vamos a hablar de qué temas habla precisamente más o menos estos libros. En Romanos y Gálatas habla del pecado y de la justificación. En estos dos libros San Pablo va a hablar acerca de lo que ocasiona el pecado en el hombre y de lo que fuimos salvados. Esta forma de salvación se le llama justificación. ¿Por qué justificación? ¿Por qué utilizar esa palabra? Porque justificación significa hacernos justos. Antes éramos pecadores y ahora somos justos. Acordémonos que para el judío el justo era alguien santo. La santidad así como tal se le atribuye a Dios, y ahora en la época de los apóstoles la santidad también se le aplica a los hombres, pero todavía de repente San Pablo utiliza la palabra justificación. Luego, Primera y Segundo de Corintios, ¿de qué habla? Va a hablar de la Eucaristía, de la resurrección,
va a hablar sobre todo de algunos temas de problemas de la comunidad. La comunidad tenía problemillas entre ellos, ¿verdad? Como en toda iglesia, toda la vida, hay cosas humanas que hay que ir trabajando, sí, y San Pablo manda cartas diciendo, a ver, vamos a conservar el orden, todo esto es común, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en las epístolas de la cautividad que les decía yo, que ya se las mencionaba cuáles eran, que era Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, nos encontramos el tema de Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Luego en las cartas pastorales, ¿verdad? Que también ya mencionamos cuáles son, primera y segunda de Timoteo y Tito, encontramos la exhortación a mantener el depósito de la fe, es decir, la recta doctrina, tener mucho cuidado de cuando venga alguien y nos diga algo que no corresponde a lo que los apóstoles habían dicho, ¿verdad? También habla de la jerarquía de alguna manera, aunque todavía no se define. En tiempos de San Pablo todavía no existía la organización de obispos, presbíteros y diáconos. Muchas veces San Pablo va a utilizar indistintamente los términos. Y pues de esta manera ya, son los temas que habla en general. Esto es el Corpus Paulino, los escritos de San Pablo. Son importantes conocerlos porque él abunda mucho en muchos temas muy importantes para la iglesia que encontramos en estas, acuérdense, son 14 cartas. Tenemos 21 escritos ya en el Nuevo Testamento, de esos 21, 14 son de San Pablo. Fíjense bien, son un montón. Muchas, bastantes. Entonces es importante. Bien importante. Y aparte son muy digeribles, ¿no, padre? Fáciles de leer. Así es muy, Pablo es muy sencillo. Hay algunos temas que sí requieren como que la interpretación de cuál es, pero su forma de decirlo es muy sencillo, ¿no? Él no se complica tanto. No es como leer Apocalipsis, por ejemplo. No, ándale, porque... Exactamente. Te invitamos a que las vayas leyendo ahí despacito. ¿Cómo podríamos ir entrando, padre, a las cartas? Mira, yo siempre he recomendado que empecemos por los evangelios y luego pasemos a los hechos de los apóstoles, pero San Pablo es un muy buen narrador de la comunidad cristiana. Yo les diría que empezáramos con la carta, con las Corintios, la carta a los Corintios, primera y segunda, y ya después vamos mencionando cuáles otras, porque se me hace que pudiéramos pasar a Gálatas, que pudiera funcionar, pero primero empecemos con Corintios, porque es la historia de la comunidad cristiana a cómo van creciendo. Y chequen Corintios 13, ese es bien bonito, el himno al amor, ¿verdad? Así es. Ese no se lo pierdan. Muy bien, pues esta fue la cápsula de Biblia del día de hoy. Muy bien, padre. Saluditos rápidamente. Sí. María Ramírez, Rosario Rangel, Neftali Ruiz, María Elena Pérez, Raúl Esparza, Giovanni García, Perla Armendari, Silvia Dimas, Karen Mitzel, María Concepción Álvarez, Nicéfora Moreno, Omar Suárez, Lucy Pérez, Javier González, Isabel Gómez, Laura Moya, Elogia Gallegos. Gracias por pasar por nuestra página, por ponerle me gusta. Al último está Citlali Moreno. Muy bien. Entonces, todos los que pasan por nuestra página, si quieren, pongan un comentario ahí, ¿verdad? Para que tengamos palomita. Nada más para saludarlos hacia el aire. Sí, por favor. Muchas gracias por pasar por nuestra página, por estar en contacto con nosotros. Nos despedimos, padre. Que tengan muy bonita tarde, bonito inicio de semana. Nos estamos viendo con el favor de Dios muy próximamente en este programa. Muy bien, recuerden que lo hacemos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, de todo corazón para todos ustedes. Esto fue Vianney, Santo Cura de Ars. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar.
agradarle a Dios. Basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración. Esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, santo confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede